Muy buenos días a todos los presentes. Mi nombre es María Luisa Mercado, encargada de marketing de la empresa Helios SRL. Como es de conocimiento de muchos, nuestra empresa representa, distribuye y garantiza en Bolivia a la marca Fluke Corporation. Con el propósito de asegurar una solución completa a nuestros clientes, brindamos un servicio postventa que, además de la garantía y soporte técnico, incluyen reparación en nuestros centros de servicio técnico autorizado, así como calibraciones en nuestro laboratorio de metrología. Además de Fluke, representamos a los fabricantes de equipos e instrumentos profesionales de soluciones y pruebas de medición en las áreas de metrología, seguridad e higiene industrial, ensayos no destructivos, biomedicina, redes de comunicación, entre otras áreas. El día de hoy tenemos el agrado de presentar el seminario web Mediciones eléctricas seguras en una planta industrial. Nuestro ponente Héctor Tejerina, ingeniero electrónico y especialista instrumentista de Fluke Corporation en Helios SRL. Adelante, por favor. Ok, buen día. Hoy día le vamos a dar este seminario de mediciones eléctricas seguras en plantas industriales. Va a ser un pantallazo general de los cuidados que se deben tener, qué herramientas usar y, y para los trabajos de mediciones eléctricas. Bueno, iniciando la presentación, eh, aquí tenemos algunos datos estadísticos, solo que para poder mostrarles que, por ejemplo, el mayor porcentaje de accidentes por descarga de arcos son debido a este incidente, ya que del total, digamos, por ejemplo, de todos los accidentes que hay un elevado porcentaje mayor al 77%. Estos son datos de algunos de Estados Unidos. En Bolivia no hay datos oficiales, pero lo que se investigó es que de 3 a 5 incidentes de descarga de arco por año, ¿no? Eh, Aquí vamos a ver algunos riesgos de descarga eléctrica eh, que se tiene perjudiciales para el cuerpo humano, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos ver en una tabla que hay en 1 miliamper hay una ligera sensación de hormigueo, de 5 miliamperes y hay un pequeño sensación de, de- de dolor, pero no es mucho. Pero a partir de 17 miliamperes ya hay un dolor, hay algunas contracciones musculares, y donde ya tenemos que tener mucho cuidado es a partir de 2000 miliamperes, donde ya pueden haber daños en un paro cardíaco, puede haber órganos dañados y puede haber riesgos de muerte. Esto, esto es más que todo para eh, ver los riesgos que se pueden tener al tener contacto con corrientes elevadas. En esta imagen podemos ver cómo se crea un cortocircuito. Se puede crear ya sea haciendo contacto entre fase o fase tierra, ya sea accidentalmente por la caída de algún accesorio o una mala medición del personal. Eh, este arco es bastante rápido, no dura ni un segundo y es eh, es bastante explosivo, ¿no? Aquí podemos ver un resultado en esta imagen de una falla de arco, ¿no? Como de acuerdo debido a la temperatura, eh, se tiene este resultado, ¿no? Debido al arco que se ocasionó en, en esta sección. Las causas que normalmente eh, ocurren o los errores normalmente que se cometen es, por ejemplo, normalmente hay a veces alambres sueltos en un panuel. Al remover alguna cubierta no se
no se ve si hay algún tornillo suelto o algo que pueda sujetar el panel y se puede hacer caer el panel, el mal uso de herramientas de medición o eh, una herramienta que crea un cortocircuito entre dos fases, ¿no? Que son los errores que causan un arco. Y entre los más comunes es, por ejemplo, no tener el cuidado de cuando se va a hacer la medición, por ejemplo, se va a hacer no se tiene cuidado en el donde se coloca el conector en el multímetro. Normalmente lo coloca, el error que típicamente tiene es ir a medir voltaje configurado a- o sea, el conector conectado para medir corriente. Y esto, digamos, más que todo puede ocasionar una explosión en el multímetro, ya que como tiene poca resistencia puede ocasionar un riesgo de explosión. O medir ohmio o continuidad en un circuito energizado, ¿no? Esto no se tiene que realizar de ninguna manera. Pueden ocasionar bastantes daños, más que todo la explosión de multímetro o hacer un cortocircuito. La norma que regula la seguridad eléctrica en el trabajo es la NFPA 70E, que cubre prácticas de trabajo segura, los requisitos de seguridad de un equipo y los requisitos de instalación, ¿no? Relacionados con seguridad. Eh, es bastante importante tener equipos de protección personal adecuados, ¿no? De acuerdo al ambiente de trabajo eléctrico. Por ejemplo, si es entre más alto es el ambiente, más tiene que ser más resistente el equipo de protección personal. Esto, bueno, eh, hablando de términos de ropa, es de acuerdo a capas de protección, ¿no? Pero hay que tomar en cuenta que es importante tener todo el equipamiento adecuado de este bota o las herramientas que uno está usando tienen que ser las adecuadas. Eh, Aquí vemos en esta imagen unos límites de aproximación de descarga, donde podemos ver que esto sí cuando los circuitos están energizados, ¿no? Donde se va a hacer realizar el trabajo. Es importante ver antes de acercarse o la delimitación que hay en el lugar de trabajo para no correr riesgo de exposición a una descarga. Y en base a todo esto, lo más importante, como les decía, es los instrumentos de prueba también son parte del EPP, o sea, que se refiere a los multímetros, las herramientas como alicates, destornilladores, no sé, todo lo que conlleva para el trabajo son parte del EPP. Por ejemplo, en la norma NFPA 70E, específicamente en el artículo 110.4 habla de esto, ¿no? Que las pruebas, por ejemplo, en el inciso A, tienen que ser por un personal calificado si es que se va a hacer mediciones a voltajes mayores a 50. Y en la clasificación tienen que ser equipos clasificados para cortocircuitos, tienen que estar aprobados para este propósito y tienen que ser usados de acuerdo a las instrucciones que da el fabricante. También es muy importante el diseño, ¿no? A veces eh, eh, hay mucha variedad de equipos que no están diseñados adecuadamente para el trabajo que se va a realizar es bastante importante que estén diseñados para el, para lo que se va a realizar, ¿no? Otra cosa importante es la inspección visual a todas las herramientas, ya sean las puntas, sondas o conectores, antes de realizar el trabajo. Si es que hubiera algún daño, hay que reportarlo o ver si se evidencia daño, hay que reemplazarlo y no trabajar con estos accesorios.
Eh, También, como les comentaba, eh, se requiere herramientas manuales aisladas, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, trabajar con herramientas que no tengan aislamiento, porque puede ser que al operador se le caiga un destornillador y pueda crear un cortocircuito, ya sea por accidente, ¿no? Por eso es bastante importante, como les comentaba, que todos los instrumentos son parte del EPP, ¿no? Y mejor si se tiene todo el material para antes de hacer el trabajo. Otra cosa bastante importante es realizar las pruebas a los instrumentos antes de realizar la medición. Por ejemplo, ya sea referente a un multímetro, se puede realizar la prueba, ya sea un toma corriente eléctrico, cualquier tipo de toma corriente convencional, o también en Fluke hay unidades de prueba que proporcionan salidas de voltaje continuo o alterno ya fijas, ¿no? Donde se puede hacer la comparación o la medición previa a realizar el trabajo. Lo que se tiene que ver para seguridad, que es lo más importante en este tipo de trabajo, es que algunas prácticas que nos recomiendan son, por ejemplo, bueno, esto no a veces se da, pero siempre que sea posible que se trabaje con circuitos de generalizados, ¿no? Eh, Otra cosa importante es utilizar herramientas, ¿no? Adecuadas, ¿no? De acuerdo a la norma. Esto conlleva, por ejemplo, herramientas aisladas, guantes, o sea, todo el equipo de protección personal. No trabajar solo, ¿no? Si es que se va a hacer trabajo en lugares de bastante riesgo, esto más que todo por si ocurriera un accidente, para que haya alguien que no esté en zona de riesgo y pueda auxiliar, ¿no? Bueno, esas son algunas prácticas, ¿no? Hay que asegurarse también que los instrumentos cumplan normas, ¿no? Por ejemplo, hay bastantes instrumentos que no cumplen normas de prueba, ¿no? Por ejemplo, que sean certificados bajo normas, por ejemplo. Otra cosa que puede ocasionar una descarga de algo son los transitorios, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pueden causar un transitorio? Un mal funcionamiento del equipo, qué sé yo, una descarga de rayos que se pueda propagar en la red. Estos son invisibles, no se pueden ver normalmente y duran bastante eh, poco tiempo, ¿no? Son menores a 100 milisegundos, pero pues son bastante peligrosos, ¿no? No sé, estos transitorios pueden ocasionar también bastante riesgo en, eh, en el trabajo. Aquí podemos ver en esta imagen la localización de categorías de, de medición, ¿no? O sea, clasificar el tipo de lugar de trabajo, ¿no? Eh, bueno, aquí hay desde categoría 1 va hasta la 4, pero normalmente, ¿a qué se refiere esto? De que una categoría 4 es, por ejemplo, cuando uno no tiene mucha protección, o sea, está cerca ya de la toma, ¿no? Como se puede ver en la imagen, a la toma directa del transformador o ya sea de medio o de baja tensión, donde se va a hacer mediciones de forma directa y no hay una protección previa, ¿no? Eh, eso sería una categoría 4. Una categoría 3 ya es donde ya baja la potencia y hay un disyuntor y, y ya baja la potencia y de acuerdo a eso va bajando la categoría también, ¿no? Y la categoría 2 ya es donde hay otra subprotección donde también ya va de acuerdo al lugar, ya se clasifican las áreas de trabajo,
áreas de trabajo y de acuerdo a esto la categoría de los instrumentos también. Esto lo define la norma IEC 61010. O sea, como les comentaba, es primero ver qué categoría de trabajo o qué categoría de instrumento y después el voltaje, ¿no? Como dice en la presentación. Eh, por ejemplo, es a veces mejor un instrumento categoría 4 de 600 voltios que un categoría 3 de 1000 voltios, ¿no? A veces es preferible, de acuerdo al lugar de trabajo, ver el tipo de instrumento que se va a utilizar. Otra cosa bastante importante es ver qué tipo de categoría hay en los instrumentos, ¿no? Ver bien la descripción que tiene en las entradas de las puntas. Por ejemplo, ahí normalmente está el tipo de categoría que tiene cada instrumento y, y a qué voltaje puede llegar a soportar. Otra cosa bastante importante es ver qué, o sea, qué certificaciones tiene el instrumento, bajo qué normas, por ejemplo, si tiene normas UL, o sea, que no todos los instrumentos tienen las mismas normas, pero es importante saber qué instrumentos están fabricados de acuerdo a certificaciones, que estos son certificaciones independientes, no tienen nada que ver con el fabricante, ¿no? Son muy aparte del fabricante. Aquí podemos ver, por ejemplo, un- una pequeña lista de instrumentos que de acuerdo a qué normas están certificados. Por ejemplo, 28.2 está con la SSA, la CE, no, pero no tiene la UL y TUE, pero es de acuerdo, son laboratorios independientes que certifican cada instrumento. Es importante que verificar también antes de hacer las mediciones que bajo qué norma y entender sobre todo bajo qué norma están regulados los instrumentos. ¿No? Otra cosa importante es también entender bastante bien las instrucciones del fabricante, ¿no? Que más que todo las especificaciones del equipo. Si no se puede encontrar, bueno, hace la clasificación en el instrumento es porque el instrumento es bastante antiguo. Hace un tiempo atrás no se colocaban estas leyendas en los instrumentos. Pero de hace un tiempo atrás ya se colocan estas leyendas y no, si es que no se encontraría, no serían equipos adecuados, no estarían clasificados. Otra cosa importante es que los equipos tengan protectores internos, ¿no? Sobre como fusibles, el tipo de categoría, como le iba mencionando. Por ejemplo, esto Fluke le dedica, por ejemplo, de 10 a 15% que exclusivamente lo dedica a la protección de los equipos, ¿no? que se fabrican. Eh, Esto es bastante importante saber qué tipo de instrumento se va a adquirir sobre todo para tener la protección adecuada. Por ejemplo, aquí podemos ver el tipo de fusible también. Normalmente hay muchos instrumentos que no tienen un fusible de protección y esos son los que les comentaba que hay un riesgo de explosión. Pero por ejemplo, en equipo Fluke tenemos fusibles internos que esto pueden disipar bastante bien el corto y por ejemplo son diseñados tienen internamente arena y esto disipa el calor y hace que no salga del fusible la temperatura. Esto es bastante importante saber qué instrumento se va a usar para tener la seguridad del trabajo.
hay que llevar a cabo una inspección de las puntas, ¿no? Ver también, es bastante importante, aparte del instrumento que tengan categoría, ver las puntas de pruebas también que tengan algún tipo de categoría y que sean las adecuadas, ¿no? Que no tengan un buen aislante, que ver las puntas que no estén sueltas, no hay que tener bastante cuidado en eso. Otra cosa bastante importante es que no tener en las puntas de prueba mucho material, metal expuesto, ¿no? Esto más que todo por seguridad. Normalmente algunas puntas vienen con recubrimiento, ¿no? O sea, adicional para donde si es que se va a hacer un trabajo en un lugar bastante crítico. Después ya pasamos a los detectores de voltaje y a la línea inalámbrica sin contacto, ¿no? Eh, pero también hay que verificar que esté trabajando adecuadamente, que tenga algún tipo de clasificación para el nivel de voltaje que se está siendo verificado y asegurarse también que algo importante, que el voltaje peligroso que se está realizando la toma mm, no esté blindado. Por ejemplo, otra cosa que ayudan bastante son herramientas de medición inalámbricas, ¿no? Por ejemplo, se puede colocar solo abrir el riesgo al momento de colocar el instrumento, pero con la pantalla extraíble o realizar las mediciones de forma más segura, ¿no? Alejado del lugar de trabajo. Otra herramienta que es bastante buena, ¿no? Que hay un instrumento de Fluke, el T6000, que ya directamente te da la medición de voltaje y corriente sin tener que realizar, conectar las puntas de prueba, ¿no? Es de forma aislada. Otra, otra función que Fluke tiene también es la función del software del Fluke Connect, donde hay una conectividad, se deja el equipo, el instrumento tomando las pruebas y uno puede estar en el área ya segura de trabajo, verificando desde el celular, ¿no? Para que no haya riesgo de exposición a un arco o alguna en el trabajo. Se pueden hacer, bueno, se pueden ver hasta 10 mediciones simultáneas, ¿no? En equipo, ¿no? Analizado con esta herramienta de Fluke Connect. Después ya vienen los componentes de las cámaras infrarrojas, ¿no? Donde se pueden también tomar imágenes a una distancia de trabajo seguro, donde se tienen áreas generalizadas. Eh, esto ayuda bastante a analizar si hay problemas de calor con los infrarrojos que tienen las cámaras, ¿no? Búsqueda problemas en conexiones eléctricas, si hay conexiones eléctricas sueltas, ¿no? Si, si hay desbalance en sistemas eléctricos trifásicos. Esto es bastante práctico para hacer una inspección. Otra cosa bastante importante que aumenta e incrementa la seguridad de trabajo son las tomas, las ventanas infrarrojas, ¿no? Que se pueden colocar en un panel y para no estar aperturando y corriendo el riesgo de un arco, se pueden hacer las mediciones a través de la ventana sin necesidad de abrir el panel. También tenemos otro tipo de ventanas, pero ya son para tomas eléctricas. Esto es bastante útil. O sea, todo lo que aumente la seguridad
personal es bastante útil, ¿no? Tenemos este tipo de ventana que se conectan a las tomas internas del panel y no es necesario aperturar el panel, no es necesario ingresar, solo se toman a través del panel las tomas eléctricas. Bueno, esto sería sobre este seminario. Aquí les voy a dejar los datos de dónde se puede encontrar mayor información, eh, de dónde se tomó la información también para hacer esta presentación. Y también si nos pueden pasar un correo, aquí están mis datos, yo les puedo hacer llegar la presentación, ¿no? Para que la tengan, o si tienen alguna consulta, que nos podemos ayudar, aquí están mis datos para que ustedes puedan contactarnos. Muchas gracias, Héctor. Igualmente, muchas gracias a todos los presentes por su participación e invitarles a que visiten nuestra página web www.helios.com.bo. En la sección de cursos y webinars van a poder tener acceso a los diferentes seminarios que se han ido realizando en el transcurso del año, tocando diferentes temas que seguramente son de su interés. Nuevamente, invitarles a que visiten nuestros sitios o nuestras páginas en las redes sociales, donde estamos generalmente publicando artículos, como también las promociones que tenemos vigentes en la temporada.